¿Por qué los canadienses se vuelven frenéticos en la guerra? Los canadienses, todos conocemos el estereotipo. Agradables, amistosos y constantemente pidiendo disculpas. Sin embargo, si estás peleando con ellos, evítalos a toda costa. Porque, por alguna extraña razón, estos amantes de la hoja de arce, normalmente tranquilos, se desatan por completo cuando hay una guerra. Incursiones de trincheras. En la Primera Guerra Mundial, lo único más aterrador que realizar una incursión en una trinchera era ser el destinatario de una canadiense. Poco después de su despliegue, los canadienses se ganaron una temible reputación como practicantes entusiastas e innovadores de este brutal arte. Para maximizar el sigilo, oscurecían sus rostros y usaban guantes de goma gruesos. También llevaban consigo una variedad de armas hechas a mano para optimizar su efectividad mortal, como garrotes con pinchos, cuchillos y nudillos de bronce para eliminar enemigos en silencio. Alternativamente, se utilizaban bombas y catapultas de granadas si preferían entrar, disparando por doquier. En operación, los canadienses atravesaron trincheras tan rápidamente y con tal eficiencia despiadada que al final de la guerra pudieron llegar hasta 1 kilómetro detrás de las líneas enemigas. Su velocidad y ferocidad les valieron apodos de los aterrados alemanes que iban desde tropas de asalto hasta colonos salvajes. La salvaje determinación de los canadienses se mostró más en los 4 meses previos a la batalla de Vimy Ridge, donde realizaron 55 incursiones. El peor de estos sucedió en marzo de 1917. Involucrando a más de 1.300 soldados, a pesar de sufrir una espantosa tasa de bajas del 43% y ser constantemente gaseados, un grupo de asaltantes pudo despejar una sección de 450 metros de la trinchera alemana. Matando prisioneros de guerra. Cuando no estaban realizando mortíferas incursiones nocturnas, usualmente se podía encontrar a los canadienses masacrando prisioneros de guerra. En la Primera Guerra Mundial, algunos comandantes fomentaban el asesinato de prisioneros de guerra alemanes. Antes del ataque en Vimy Ridge, un soldado recordó que un oficial le dijo: «Recuerda, no tomes prisioneros, solo se comerán tus raciones». Tener que compartir suministros de alimentos ya limitados era solo una de las razones por las que la mayoría prefería disparar en lugar de capturar. Pero las justificaciones más poderosas eran la venganza y la furia de batalla. En un relato típico, un teniente recordaría cómo, después de perder la mitad de su compañía por el fuego de una ametralladora, sus hombres sobrevivientes se precipitaron hacia la batería que había causado el daño para encontrar a los alemanes dentro llorando y con las manos en alto. Sin mostrar compasión, los golpearon y dispararon sin piedad hasta matarlos. Otro relataría que, en una ocasión, un alemán corrió hacia uno de sus camaradas con una bayoneta, pero luego se acobardó y se rindió. Según él, nuestro chico rechazaría todo eso. Se abalanzó repetidamente contra el alemán, quien bajaba los brazos y detenía la bayoneta con sus manos. El alemán gritaba pidiendo piedad. Incluso si un alemán que se rendía de alguna manera sobrevivía a su primer encuentro con un colonial salvaje, su vida aún estaba en gran peligro. Un veterano recordaría cómo una vez presenció a un compañero canadiense convertir a un prisionero de guerra alemán en una neblina roja al dejar caer una granada activa en su bolsillo. Vive y deja vivir. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados llevaron a cabo una política no oficial de vive y deja vivir. Este fue un acuerdo no expresado en el que ambos lados acordaron atacarse solo si se les ordenaba. El ejemplo más famoso de esta inacción fue la tregua no oficial de Navidad de 1914, en la que miles de combatientes de ambos lados intercambiaron regalos, cantaron villancicos y se mezclaron entre sí durante unas pocas horas. Sin embargo, al año siguiente, los canadienses estaban al frente y, a diferencia de sus aliados, no toleraban la filosofía de vivir y dejar vivir. Entre ellos estaban las tropas del 3er Batallón, estacionadas en el saliente de Ypres en el frente occidental. En el espíritu del año anterior, voces desde la trinchera opuesta les deseaban una feliz Navidad y algunos de los canadienses más amigables devolvieron los saludos. Minutos después, hombres de ambos lados asomaban sus cabezas sobre los refugios y un anciano barbudo agitaba tentadoramente una caja de puros. Momentos después, un sargento canadiense arruinó la Navidad al disparar a 2 alemanes con su ametralladora. Por supuesto, esta no sería la última vez que los alemanes de la Gran Guerra fueron engañados en una falsa sensación de seguridad por su despiadado enemigo norteamericano.
En un episodio particularmente cruel, las tropas canadienses lanzaron latas de carne en conserva a una trinchera alemana. Luego, cuando escucharon sus peticiones de más, les lanzaron granadas en su lugar. Como han mostrado las historias, por alguna razón, los canadienses enloquecieron en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué estaban tan enojados? Algunos historiadores han argumentado que su crueldad fue una respuesta emocional a un rumor de campo de batalla sobre el llamado canadiense crucificado, un oficial que supuestamente fue crucificado en la puerta de un granero cerca de Ypres. Otros han especulado que su sed de venganza provenía de su experiencia traumática en la desgarradora Segunda Batalla de Ypres de 1915, durante la cual los canadienses soportaron el peso del primer ataque de gas venenoso alemán de la guerra. Sin embargo, la mejor explicación puede ser el simple hecho de que los canadienses fueron brutalizados más que cualquier otro, porque siempre se les colocaba en la primera ola de ataques. Juno Beach. Al finalizar la Gran Guerra, los canadienses habían pasado de ser una fuerza de combate relativamente desconocida a una de las unidades militares más temidas y respetadas del planeta. Fue con esta reputación duramente ganada que entrarían en los campos de matanza de la Segunda Guerra Mundial, para enfrentarse a un ejército alemán reforzado por unidades de élite con un nombre extrañamente familiar, Stormtroopers o soldados de asalto. El 6 de junio de 1944, los canadienses recordaron a todos su estatus de élite cuando llevaron a cabo lo que se considera una de las operaciones tácticamente más exitosas del día D. Su objetivo era asaltar Juno Beach y luego tomar las ciudades de Caen y Bayeux con 14,000 soldados y 1,000 paracaidistas. Durante la primera ola, 3,000 valientes canadienses se lanzaron hacia los búnkeres alemanes, sufriendo numerosas bajas. Posteriormente, los tanques destruyeron la mayoría de las defensas de playa alemanas, permitiendo que la infantería entrara masivamente y comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Sorprendentemente, en menos de 2 horas aseguraron su primera ruta fuera de la playa en el pequeño pueblo de Courcelles. Al final del día, Courcelles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer y Colombières-sur-Seulles habían caído y el regimiento de tanques de los primeros húsares se encontraba en el cruce de la autopista Caen-Bayeux, lo que los convirtió en la única unidad aliada en el día D que realmente alcanzó su objetivo final. La Brigada del Diablo. En la Segunda Guerra Mundial, los canadienses se distinguieron no solo como infantes de marina confiables, sino también como comandos hábiles en una unidad conjunta estadounidense-canadiense llamada la Primera Fuerza de Servicio Especial, mejor conocida como la Brigada del Diablo o los Diablos Negros. La Brigada del Diablo se formó en junio de 1942 y solo aceptó individuos en sus filas que ya estaban bien familiarizados con la supervivencia y el aire libre. Como resultado, exesquiadores, paracaidistas, cazadores, leñadores, tramperos y guardabosques componían la mayoría de su personal. Estos hombres duros y resistentes fueron transformados en máquinas de matar mediante un régimen de entrenamiento brutal que incluía marchas forzadas de 160 kilómetros y entrenamiento especializado con todo tipo de armas, explosivos y vehículos. Para infundir miedo en los corazones de sus enemigos en el campo de batalla, colocaron una tarjeta de presentación en los muertos con la frase «Lo peor está por venir» en alemán. Los Diablos Negros recibieron las misiones más peligrosas, con una de sus misiones más icónicas que tuvo lugar en diciembre de 1943 en la cima de la montaña de Monte la Defensa, al sureste de Roma. Durante aproximadamente un mes, múltiples asaltos británicos, canadienses y estadounidenses que intentaban desalojar a los alemanes en la cima habían sido aniquilados uno tras otro. Para cuando la Brigada del Diablo llegó a la escena, Monte la Defensa había sido golpeado con más de 200,000 proyectiles, ganándose el apodo de la colina del $1.000.000. A la 1:30 de la madrugada, el 3 de diciembre, cargando mochilas de 27 kilos, además de cuchillos, armas y bayonetas, y con los rostros ennegrecidos con carbón, 600 hombres de la Primera Fuerza de Servicio Especial comenzaron a escalar la pared casi vertical del acantilado, mientras la niebla y la nieve arremolinada envolvían la montaña. Poco antes de las 6 de la mañana, llegaron a la cima y comenzaron a degollar en silencio a los centinelas. De repente, un deslizamiento de rocas delató su posición y el enemigo abrió fuego. La lucha fue intensa y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero los alemanes, endurecidos por la batalla, fueron finalmente expulsados. En apenas 2 horas, la confrontación, que había durado un mes, terminó gracias a una fuerza 10 veces menor
que la fuerza aliada combinada, que hasta entonces no había logrado tomar monte la defensa, con un poco de ayuda de los estadounidenses, demostraron una vez más que meterse con un canadiense en tiempos de guerra es firmar tu propia sentencia de muerte. ¿Por qué fueron los japoneses tan brutales en la Segunda Guerra Mundial? Japón es conocido como la tierra del anime, el sushi y el sumo. Hoy en día, cuando los extranjeros piensan en Japón, probablemente las primeras ideas que vienen a la mente son Godzilla, una cortesía impecable e innovación tecnológica. Sin embargo, en el último siglo hubo una reputación diferente, mucho más oscura, obtenida por la Tierra del Sol naciente. ¿Qué causó esta infame reputación por la crueldad? Bushido. La explicación tiene sus raíces que se remontan a siglos. Japón era un mosaico de estados feudales que estaban en un estado casi constante de guerra, alcanzando su apogeo durante el periodo Sengoku Jidai, que comenzó a mediados del siglo XV, terminando en 1603 con el establecimiento del shogunato Tokugawa. Con la lucha interminable, se puso un enorme énfasis cultural en la clase guerrera, los samuráis. Durante la estabilidad del shogunato Tokugawa, esta actitud cultural se formalizó en un código moral de conducta del guerrero, llamado Bushido, que significa camino del guerrero. Bushido cambió en sus principios a lo largo de los siglos, pero algunos de los principales, como el sacrificio personal, la valentía temeraria frente al enemigo y la lealtad incuestionable a su daimyo, o señor, nunca cambiaron. La era de los samuráis terminó después de la restauración Meiji en 1868. Las estrictas clases sociales de las eras anteriores fueron eliminadas, y Japón experimentó una rápida industrialización después de siglos de aislamiento. El Bushido fue readoptado para la era moderna, con el emperador Hirohito y sus oficiales militares siendo sustituidos por el shogun y daimyo. Sus enseñanzas dominaron las acciones antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Japón comenzó a modernizarse rápidamente, utilizando innovaciones industriales, tecnológicas y militares occidentales, y el código Bushido fue adaptado para encajar en el paisaje moderno. En los años previos al estallido de la guerra, el sistema escolar japonés había adoptado completamente el militarismo regimentado del Bushido. Los estudiantes fueron adoctrinados en un sistema de disciplina implacable que enfatizaba la obediencia a la autoridad como la más alta de las virtudes. Esto se aplicaría mediante métodos crueles, como ser golpeados por sus maestros, golpeados con bastones o espadas de madera, ser obligados a correr vueltas hasta caer de agotamiento, o sostener objetos pesados con las manos extendidas, y cualquier otra cosa que sus instructores pudieran inventar. Este tipo de adoctrinamiento llevó a una generación que tenía una lealtad inquebrantable a su emperador y a sus superiores, y obedecerían sin cuestionar. No retroceder, no rendirse. Quizás el aspecto más infame de la cultura japonesa durante este tiempo fue la disposición para luchar hasta el amargo final. Según su visión de la guerra, rendirse era una deshonra insoportable, una marca de vergüenza para cualquier hombre de combate. Cuando otros ejércitos veían la futilidad de luchar y se rendían, el ejército japonés seguía luchando, sin importar las bajas. Para comparar, por cada soldado aliado capturado en la Segunda Guerra Mundial, 3 serían asesinados en el campo de batalla, mientras que el ejército japonés sufriría 120 muertos por cada uno de sus soldados capturados. A menudo, recurrirían a cargas de bonsai, lanzándose contra el enemigo en lugar de rendirse. Esto se nombró después de su grito de batalla, Tenno Heika Banzai, que se traduce aproximadamente como «Viva el Emperador». Una de las cargas de Banzai más famosas ocurrió el 6 de julio de 1944 en Saipán. Tras 3 semanas de lucha, los estadounidenses capturaron la mayoría de la isla y acorralaban a los japoneses restantes. En lugar de rendirse, el teniente general Yoshitsugu, el oficial al mando, cometió seppuku, o suicidio ritual ante su fracaso, otra tradición samurái. Los hombres y oficiales restantes, así como muchos civiles luego, se lanzaron con temerario abandono a las líneas estadounidenses, esperando matar a tantos soldados antes de ser asesinados en el feroz combate que siguió, gran parte de él en desesperado combate cuerpo a cuerpo. Durante las siguientes 12 horas, arrasaron la isla, superando varias posiciones estadounidenses antes del amargo final. Se estimó que alrededor de 4.300 soldados japoneses murieron de esta manera en lugar de rendirse,
el mayor ataque bonsái de la guerra. No estaban solos en su fanática resistencia. Cientos de civiles se lanzaron desde acantilados en lugar de permitirse ser capturados por los horrorizados estadounidenses. Aunque este fue el ataque bonsái más grande de la guerra, se repetiría una y otra vez durante la campaña de salto de isla en isla, cualquier sobreviviente cometiendo seppuku, prefiriendo la muerte a la captura. Muchos soldados japoneses también fingían rendirse, para luego atacar con granadas o pistolas a los desprevenidos soldados estadounidenses. Después de varios de estos incidentes, los estadounidenses, en su mayoría, dejaron de creer en los intentos de rendición, simplemente disparando al soldado que supuestamente se rendía, en lugar de correr el riesgo. El ejemplo más extremo de esta actitud de nunca rendirse fue el kamikaze, traducido como viento divino. Estos eran pilotos que deliberadamente estrellarían sus aviones contra barcos enemigos en un último intento desesperado por detener su avance inexorable hacia la patria japonesa. Estos pilotos fueron enviados en una misión sin retorno para dañar tanto como fuera posible la fuerza naval enemiga. Los ataques kamikaze alcanzaron su punto máximo en 1945 en la batalla de Okinawa, el último escalón antes de Japón mismo. Enjambres de pilotos fanáticos atacaron la flota estadounidense, matando a más de 5.000, la mayor pérdida de vidas de la Marina de los Estados Unidos en una sola batalla. Incluso con su imperio del Pacífico en ruinas, la nación japonesa no cedería, incluso recurriendo a repartir lanzas de bambú a los estudiantes. Durante la planificación de la invasión, el ejército estadounidense esperaba tener que luchar contra la mayoría de la población. En previsión de la Operación Downfall, las estimaciones de posibles bajas aliadas alcanzaron hasta 1 millón y se produjeron 500.000 de Purple Hearts, una cifra tan alta que todavía hoy se siguen entregando estas medallas originales. No te dejes tomar prisionero. Dado que el concepto de rendirse era inconcebible para la mentalidad militar japonesa, no tenían más que desprecio por los combatientes enemigos que dejaban sus armas. Estos hombres habían renunciado a su honor, y en una sociedad basada en el honor, esto convertía a los prisioneros de guerra en lo más bajo de lo bajo. A esto se sumaba la actitud de Japón hacia la Convención de Ginebra, que regulaba el trato a los prisioneros de guerra. Japón firmó la convención, pero no la ratificó. Como resultado, no cumplieron con sus principios, con algunos oficiales llamándolo despectivamente el Código de los Cobardes. Así que cuando las tropas aliadas se rindieron, como cuando 80.000 soldados británicos, indios, malayos y australianos se rindieron en 1942 en la caída de Singapur, quedaron desconcertados. ¿Cómo podría un luchador respetable rendirse con tanta facilidad? Como no tenían honor, los prisioneros fueron tratados como animales sin tener en cuenta su bienestar. Forzados a realizar trabajos pesados, fueron intencionalmente desnutridos, golpeados y ejecutados por infracciones menores. Podían ser utilizados para prácticas de bayoneta o decapitados con las espadas de un oficial por capricho. Debido a este trato, la tasa de mortalidad entre los prisioneros de guerra era espantosamente alta. En comparación, la tasa de mortalidad de un soldado aliado en un campo de prisioneros de guerra alemán era de alrededor del 1.2%. Aquellos desafortunados que fueron capturados por los japoneses sufrieron una tasa de mortalidad tan alta como el 37%. El tratamiento de los civiles. Este descarado desprecio por la vida humana también abarcaba a los civiles. Además de su forma de bushido, los japoneses también tenían puntos de vista profundamente xenófobos hacia los extranjeros, especialmente los chinos. Tan temprano como 1931, Japón comenzó a invadir el territorio chino, lo que estalló en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937. En diciembre de ese año, el ejército japonés tomó la ciudad de Nankín. Durante los 2 meses siguientes, la población fue sistemáticamente sometida a uno de los saqueos más brutales de la historia. Las estimaciones varían, pero entre 100.000 y 300.000 civiles chinos fueron asesinados, con innumerables incidentes de tortura, asalto y asesinatos cometidos. En un momento, un par de oficiales japoneses compitieron entre sí para ver quién podía decapitar a 100 chinos más rápido, aunque superaron este número asesinando a 106 y 105 respectivamente. Por mucho, el aspecto más horroroso de este desprecio por la vida humana fue la Unidad 731, abreviatura de Destacamento Manchú 731, un equipo de investigación de guerra química y biológica. Esta unidad del ejército imperial japonés realizó experimentos en prisioneros cautivos, en su mayoría sujetos chinos y coreanos.
Los prisioneros serían infectados con diversas enfermedades para documentar el progreso de la enfermedad. Se cortarían extremidades y se extraerían órganos mientras la víctima aún estaba viva, para determinar el progreso de la enfermedad aún en tejido vivo. Las armas también se probarían en sujetos vivos, incluyendo pistolas, cuchillos, bayonetas, explosivos como granadas, lanzallamas y cualquier otra cosa en el arsenal japonés se usaría en los cautivos. La efectividad se anotaría para su estudio. Estos son solo algunos de los horrores que la Unidad 731 infligió a los indefensos. Después de la guerra, el gobierno y la gente japonesa se distanciaron lo más posible del fanatismo de mediados del siglo XX. Con el pacifismo escrito en su constitución, la cultura japonesa ha cambiado. Ahora se enfoca mucho más en el avance tecnológico y la conexión con el mundo exterior, un cambio de 180 grados respecto a su pasado. No subestimes al ejército francés. Cualquier discusión sobre la reputación de una nación y la guerra casi inevitablemente llevará a comentarios despectivos dirigidos hacia los franceses. Sus hazañas militares son el remate de innumerables chistes, memes y otros comentarios despectivos, ridiculizándolos como cobardes o ineptos en el campo de batalla. Sin embargo, la realidad es muy diferente. A lo largo de su larga historia, la nación francesa ha tenido un extenso y distinguido historial de triunfos militares, que se remonta hasta la temprana Edad Media. De hecho, durante milenios, los soldados franceses han luchado y muerto con valentía, habilidad y distinción. La historia militar francesa se origina con el colapso del Imperio Romano de Occidente. Los francos, una tribu germánica, migraron hacia el oeste a lo que hoy es Francia. Y bajo el reinado del rey Clodoveo I, también se aseguró la tierra en los Pirineos en el suroeste, los Alpes en el sureste y el río Rin en el este. Aunque estas fronteras cambiarían innumerables veces durante los siglos siguientes, se había establecido el área aproximada del territorio francés. El descendiente de Clodoveo, Carlos Martel, jugó un papel integral en la historia mundial. En el año 732 después de Cristo, él y su ejército franco impidieron el avance de la dinastía árabe omeya hacia Francia, infligiendo una aplastante derrota a sus enemigos en la batalla de Tours. Con esta victoria, se detuvo la creciente marea de expansión islámica en Europa. Durante la Edad Media, Francia luchó en múltiples guerras contra otros poderes europeos. Las campañas más extensas fueron contra los ingleses. Durante una serie de conflictos ahora conocidos como la Guerra de los 100 Años, los franceses sufrieron derrotas significativas en varias batallas, incluyendo Crécy, Poitiers y Agincourt, y posteriormente vieron gran parte de sus tierras devastadas por incursiones inglesas. A pesar de estos contratiempos, al final del conflicto los franceses expulsaron a los ingleses de sus tierras continentales. Al final de la Edad Media e inicios de la era moderna, el ejército francés, durante el reinado de Luis XIV, se transformó en el más grande y poderoso de Europa, con casi 400.000 hombres. Esta fuerza fue pionera en muchos avances en innovación militar, incluyendo sistemas logísticos y de apoyo, hospitales de campo, y la introducción de uniformes estandarizados para sus soldados. El historial militar francés durante la era moderna temprana está mezclado con tanto victorias como derrotas, pero no más que cualquier otra nación contemporánea. Los franceses alcanzaron su apogeo militar a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, los ejércitos franceses marcharon a través de Europa, aplastando a las potencias rivales en las batallas decisivas como Marengo y Austerlitz. Las derrotas fueron causadas por problemas climáticos y logísticos, como la campaña contra Rusia en 1812, o por tácticas enemigas superiores, como la derrota final de Napoleón en Waterloo en 1815. Durante este tiempo, nunca se dudó de las habilidades o el valor del soldado francés individual. Un siglo después, los soldados franceses se encontraron envueltos en una de sus campañas militares más trágicas. La Primera Guerra Mundial introdujo la masacre masiva a escala industrial, y Francia se encontró en medio del conflicto, con la mayoría de los combates en el frente occidental teniendo lugar en suelo francés. Vastas áreas del campo francés se transformaron en un paisaje infernal, lleno de cráteres de obuses, en el que millones de hombres quedaron atrapados durante años. En este periodo turbulento, los soldados franceses enfrentaron lo peor de la masacre, con bajas enormes. En los primeros 2 meses de la guerra, más de 300.000 franceses murieron, una cifra que aumentaría a 500.000 para finales de 1914.
no hubo batalla tan sangrienta ni que ejemplificara mejor la tenacidad y el coraje del ejército francés que la batalla de Verdún. En el año 1916, el general alemán Erich von Falkenhayn lanzó una ofensiva dirigida a la ciudad de Verdún. Permitir que una ubicación tan estratégicamente y simbólicamente importante cayera en manos enemigas era inaceptable para el alto mando francés, y bajo la dirección del mariscal Philippe Pétain, Verdún fue reforzada. Su grito de batalla al inicio de esta lucha fue «On ne passe pas o no pasarán». La batalla se convirtió en un estancamiento agotador, con ambos lados atrincherados negándose obstinadamente a rendirse. Se dispararon más de 40 millones de proyectiles de artillería durante los combates. Al final del día, 162.000 soldados franceses habían perdido la vida, con otros 377.000 heridos, desaparecidos o capturados. Fiel a su palabra, los franceses mantuvieron sus posiciones y los alemanes no pasaron esas posiciones francesas. Ante estas y otras pérdidas monumentales, el ejército francés, de hecho, se amotinó durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no depusieron sus armas. Estos hombres permanecieron en sus trincheras y continuaron resistiendo a los alemanes, pero se negaron a participar en ataques inútiles contra las posiciones enemigas fuertemente atrincheradas. En palabras de un grupo de amotinados, «No tienes nada que temer, estamos dispuestos a ocupar las trincheras. Haremos nuestro deber y los alemanes no pasarán. Pero no participaremos en ataques que solo resultarán en bajas inútiles». Incluso al amotinarse, los soldados franceses aún estaban dispuestos a dar sus vidas por su nación. Para el final de la guerra, más de 1,5 millones de franceses yacían muertos con millones más heridos, aunque las estimaciones varían. Alrededor del 18% de los que sirvieron en las filas fueron asesinados, eliminando efectivamente a una generación de jóvenes. A pesar de las catastróficas pérdidas, se mantuvieron firmes contra las repetidas ofensivas enemigas. Fue una generación después que Francia ganaría su reputación como una potencia militar inepta, pero esto está lejos de ser la verdad. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. Después de acabar con Polonia, la Wehrmacht dirigió su atención hacia el oeste, rompiendo a través de los Países Bajos y avanzando hacia Francia para eludir la línea Maginot, una formidable serie de defensas que terminaba en la frontera belga. La supervisión del alto mando francés, así como los avances en la guerra de maniobras de movimiento rápido, tomaron por sorpresa a los aliados, y Francia fue invadida en 6 semanas. Una hazaña asombrosa, según cualquier estándar militar. Fue debido a esta rápida capitulación que Francia ganó una reputación inmerecida como una nación de cobardes con un ejército incompetente. No obstante, esta evaluación no es justa. Otras potencias lucharon contra la máquina de guerra alemana, pero tenían otras ventajas que Francia no tenía. Francia no tenía la protección de las altas mareas que disfrutaba Gran Bretaña, ni la vasta extensión territorial de la Unión Soviética, y fue invadida rápidamente. Incluso cuando fueron derrotados, el pueblo francés siguió luchando tanto en el exilio como en partidarios. La resistencia francesa jugó un papel vital en frustrar los planes alemanes en el frente occidental. Sus operaciones de sabotaje, asesinato y recopilación de inteligencia fueron un componente clave en el éxito del desembarco de Normandía en 1944. Hasta hoy, la resistencia francesa se ve como el símbolo de todos los movimientos de resistencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia participó en conflictos en antiguas colonias como Indochina y Argelia. Durante la Guerra Global contra el Terror, Francia apoyó la invasión estadounidense en Afganistán. Además, la Fuerza Aérea Francesa impuso de manera efectiva zonas de exclusión aérea sobre Libia, lo que permitió a los rebeldes derrocar al dictador Muammar Gaddafi. Las fuerzas francesas también han liderado operaciones antiterroristas en otras regiones de África. Actualmente son la única nación de la OTAN que participa en la Operación Barkhane, que combatió a los militantes en África Occidental. Actualmente, alrededor de 3.000 soldados franceses están estacionados en Chad, Costa de Marfil, Mali y otras naciones. Una de las razones de la mala reputación de Francia se puede atribuir a sus métodos en estos conflictos de baja intensidad. A diferencia de otras naciones que usan un enfoque más llamativo y de conmoción y pavor, Francia emplea una estrategia más sutil para combatir el terrorismo y la insurgencia. En 2007,
Para detener una incursión de fuerzas rebeldes en la República Centroafricana, Francia envió 2 oleadas de paracaidistas y un solo avión de combate para detener el avance. Solo unas pocas docenas participaron, y la prensa francesa no informó la historia hasta semanas después. Es este enfoque de precisión el que carece del mismo alboroto de otras naciones, lo que ayuda a contribuir a la concepción popular de Francia como carente de capacidad militar. A lo largo de la historia de su nación, los franceses han tenido éxitos y fracasos militares, pero no más o menos que cualquier otra nación. Su reputación como una nación de cobardes, que se rinden ante la más mínima provocación, no solo es infundada, sino que se basa en prejuicios y conceptos erróneos que no tienen en cuenta los innumerables actos de valentía y éxito militar del pueblo francés. ¿Qué harías si 1.600 soldados fuertemente armados rodearan tu posición? La mayoría de nosotros nos rendiríamos más rápido de lo que puedes decir "me rindo". Pero para los legendarios guerreros Gurkha de Nepal, rendirse no está en su vocabulario. En este video, nos sumergimos en la extraordinaria historia de los Gurkhas, los guerreros de montaña tan formidables que incluso sus enemigos a veces dejaban de dispararles solo para aplaudir su valentía. En serio, eso realmente sucedió. El año era 1814. El Imperio Británico, habiendo devorado enormes pedazos de India como un Pac-Man imperial, ha dirigido sus ojos hambrientos hacia el reino montañoso de Nepal. ¿Qué podría salir mal? Oh, solo que estaban a punto de enfrentarse a guerreros que trataban la muerte como la mayoría de nosotros, tratamos una pequeña inconveniencia. La batalla de Nalapani demostraría cuán en serio se tomaban su trabajo los Gurkhas. Atrincherados en un fuerte en lo alto de una colina a unos 180 metros de altura, apenas 600 Gurkhas se enfrentaron a 1.600 soldados británicos. Las matemáticas no estaban a su favor, pero aparentemente nadie les dijo eso. Durante más de un mes, esta pequeña fuerza mantuvo su posición. Al final del primer asalto a finales de octubre, 35 soldados británicos estaban muertos y 228 heridos, derribados por arcos nepaleses, armas de mecha y, espéralo, piedras lanzadas por mujeres y niños. De hecho, hasta los Gurkhas civiles causaban problemas al Imperio Británico. Mientras la artillería británica los eliminaba poco a poco, los Gurkhas aún se negaban a rendirse. Cuando la fortaleza finalmente cayó en noviembre, de los 600 defensores originales, solo quedaban 68. Algunos lograron escapar a pesar de estar rodeados, probablemente solo para demostrar que podían. Los británicos, que normalmente respondían a la resistencia redoblando la conquista, hicieron algo inusual. Comenzaron a reclutar a estos temibles luchadores en su propio ejército. Era como decir en términos militares, si no puedes vencerlos, contrátalos, una práctica que persiste en la actualidad. Kulbir Thapa, el hombre al que el enemigo aplaudió. Nacido alrededor de 1888 en la pequeña aldea del Himalaya de Nigalpani, Kulbir Thapa se encontró en la batalla de Luz en Francia en septiembre de 1915. Allí, su unidad del 2º Batallón del 3er Regimiento de Fusileros Gurkha tuvo la encantadora tarea de despejar trincheras alemanas mientras usaban máscaras antigás. No exactamente condiciones óptimas de combate. Al final de su avance, Thapa resultó herido y fue el último hombre en pie de su grupo. Muchos pensaríamos que es un buen momento para finalizar la jornada. Pero Thapa vio a un soldado británico herido del 2º Regimiento de Leicestershire. A pesar de las súplicas del soldado para que lo dejaran atrás, que habría sido lo más sensato, Thapa se quedó con él todo el día y la noche. Al amanecer, usó la niebla para cubrir el traslado del hombre a un sitio seguro. Luego, como si no fuera suficiente, volvió y rescató a 2 soldados nepalíes más. Pero espera, hay más. Para su gran final, Thapa regresó por el soldado herido a plena luz del día. Mientras zigzagueaba a través de tierra de nadie, los ametralladores alemanes lo tenían como objetivo, pero de alguna manera todos los disparos fallaron. En un momento, y esto es completamente cierto, los soldados alemanes quedaron tan impresionados que dejaron de disparar y comenzaron a aplaudir. En medio de uno de los conflictos más sangrientos de la historia, la valentía de Thapa fue tan notable que incluso el enemigo se detuvo a apreciarla. Se convirtió en el primer soldado nepalí en recibir la Cruz Victoria, el máximo honor militar de Gran Bretaña. Banubhakta Gurung, un ejército de un solo hombre. Avancemos hasta el 5 de marzo de 1945. El fusilero Banubhakta Gurung y el 2º Regimiento de Fusileros Gurkhas se acercaban a una posición japonesa en Birmania cuando quedaron atrapados bajo fuego de ametralladora. Después, un francotirador empezó a eliminarlos desde un árbol a 72 metros de distancia.
La reacción de la mayoría sería agacharse y acercarse al suelo, quizás cavar un agujero con sus manos. Pero no Gurung. Se levantó casualmente, como si pidiera café, y mató al francotirador. Con el escuadrón avanzando hasta aproximadamente 18 metros de su objetivo, descubrieron al menos 5 trincheras enemigas bloqueando su camino. Gurung, impaciente, se lanzó hacia adelante a través de una tormenta de balas. Lo que siguió fue, esencialmente, el equivalente de los años 1940 a una partida contra un jefe final en un videojuego. Trinchera 1, 2 granadas, enemigos neutralizados. Trinchera 2, carga de bayoneta, enemigo eliminado. Trincheras número 3 y número 4, más trabajo de bayoneta y granadas mientras reciben disparos a quemarropa. Pero el jefe final, una posición de ametralladora ligera con 3 soldados, permaneció. Sin granadas de fragmentación, Gurung improvisó con granadas de humo. Cuando 2 soldados japoneses cegados salieron corriendo cubriéndose los ojos, él los recibió con su kukri, el cuchillo curvo tan icónico para los gurkhas como un sable de luz para un Jedi. Para el tercer soldado, Gurung regresó sigilosamente al búnker por detrás y eliminó la amenaza. Luego, anticipando un contraataque, él y sus hombres mantuvieron la posición y repelieron la respuesta enemiga. Por convertir lo que debería haber sido un esfuerzo de escuadrón en un espectáculo de un solo hombre, Gurung recibió la Cruz Victoria. Lachiman Gurung, el defensor de un solo brazo. Si te pareció impresionante, conoce a Lachiman Gurung del 8º Regimiento Gurkha. En la madrugada del 13 de mayo de 1945, Gurung vigilaba una posición cerca del río Irrawaddy en Birmania, cuando los soldados japoneses decidieron lanzarle granadas. La primera granada cayó en su trinchera. Gurung la lanzó de vuelta como si fuera un paquete no deseado. Una segunda cayó en su trinchera. Desechó la segunda granada. Al aparecer una tercera, la agarró, pero esta vez explotó en su mano. En un instante, le volaron los dedos. Su brazo derecho quedó destrozado y sufrió heridas graves en el rostro, el cuerpo y la pierna derecha. Sus 2 compañeros estaban gravemente heridos. La mayoría de los soldados lo considerarían una emergencia médica. Gurung lo vio como un pequeño contratiempo. Con solo su brazo izquierdo funcionando, de alguna manera logró cargar y disparar su rifle con una sola mano mientras las tropas japonesas asaltaban su posición. Durante las siguientes 4 horas, repelió ola tras ola de atacantes mientras gritaba: «Ven y pelea con un Gurkha». Probablemente sea la última invitación que querrías aceptar. Al amanecer, 31 cadáveres japoneses yacían frente a su posición. Su defensa en solitario había impedido que el enemigo rompiera toda la línea. Por esta hazaña casi sobrehumana, también se le otorgó la Cruz Victoria. Diprasad Pun, la leyenda moderna Gurkha. ¿Crees que estas historias son solo reliquias de una época pasada? Conoce al sargento interino Diprasad Pun del 1er Batallón del Regimiento Real Gurkha. El 17 de septiembre de 2010, Pun estaba de guardia en un complejo en Afganistán cuando escuchó un ruido que inicialmente pensó que era una vaca. Spoiler, no era una vaca. Combatientes talibanes instalaban un artefacto explosivo improvisado en la entrada del complejo. Lo que siguió fueron 17 minutos de material puro de película de acción. Excepto que esto era la vida real. Solo en la oscuridad total, Pun disparó 250 cartuchos de ametralladora, vació 6 cargadores de su rifle y lanzó 17 granadas y una mina Claymore contra aproximadamente 15 atacantes que venían de varias direcciones. Cuando se acercaron demasiado para las armas convencionales, los alejó a golpes con un trípode de ametralladora. En un instante, dejó caer una bolsa de arena sobre la cabeza de un enemigo que subía a su posición, como una letal versión de mi pobre angelito. Durante la pelea, se motivó a sí mismo gritando «Marchitalai». En nepalí significa «te mataré», que en las circunstancias era menos una amenaza y más una alerta de spoiler para los talibanes. Cuando se asentó el polvo, 3 atacantes estaban muertos y el resto había huido. Una decisión sabia al enfrentarse a un Gurkha, Pun fue galardonado con la Cruz a la Gallardía Sobresaliente, el segundo honor de combate más alto de Gran Bretaña. Desde las montañas de Nepal hasta los campos de batalla en todo el mundo, los Gurkhas han construido una reputación como algunos de los guerreros más formidables del planeta. Su lema bien podría ser «muerte antes que rendición», pero preferiblemente la del enemigo. Lo que hace estas historias aún más notables es que estos no eran gigantes sobrehumanos. La mayoría de los Gurkhas miden alrededor de 5 pies 3 pulgadas a 5 pies 7 pulgadas, o 1.6 a 1.7 metros de altura. Lo que les falta en altura lo compensan con un coraje que parece desafiar el instinto humano.
Hoy en día, los Gurkhas continúan sirviendo en el ejército británico y el ejército indio, manteniendo su estatus legendario. El riguroso proceso de selección para convertirse en un Gurkha sigue siendo uno de los más difíciles del mundo, con miles de jóvenes nepalíes compitiendo por solo unos pocos cientos de posiciones cada año. Así que la próxima vez que te enfrentes a probabilidades abrumadoras, recuerda el camino de los Gurkha. Mantén tu posición, enfrenta al enemigo, y si todo falla, tal vez deja caer una bolsa de arena en su cabeza. Cuando las naciones van a la guerra, emplean todo tipo de doctrinas que se cree que son las formas más eficientes de garantizar la victoria. Ya sea basado en factores económicos, geográficos, culturales u otros, muchos métodos de las naciones para luchar en las guerras se han vuelto bien conocidos y casi estereotipados. Ya sea completamente precisos o basados en conceptos erróneos, aquí están algunas formas en que las naciones luchan sus guerras. Los Estados Unidos. Cuando uno imagina a los Estados Unidos yendo a la guerra, lo primero que viene a la mente es su tecnología militar de punta, desplegando enormes cantidades de poder de fuego contra un enemigo abrumado que tiene pocas posibilidades frente al ataque. ¿Pero es esto cierto? Bueno, en resumen, sí. En el siglo XX, Estados Unidos ha tomado un rol más activo en asuntos mundiales, dedicando un gran esfuerzo a su ejército. A partir de 2023, los estadounidenses gastaron $877 mil millones por año, más que las siguientes 10 naciones combinadas. Esto, sumado a un amplio desarrollo tecnológico, implica que las fuerzas estadounidenses poseen algunos de los equipos militares más avanzados del mundo. Aunque no es el más grande en términos numéricos, el ejército de los Estados Unidos puede desplegar más potencia de fuego en cualquier momento dado que cualquier otra nación. La doctrina estadounidense se centra en proyectar poder y la capacidad de combatir en conflictos prolongados lejos de sus fronteras. La pieza central de esta estrategia es la gran flota de portaaviones. De los 21 portaaviones actualmente en servicio, 11 pertenecen a la Marina de los Estados Unidos, con las siguientes naciones con 2 cada una. En un campo de batalla moderno, se podría argumentar que el factor más decisivo es la superioridad aérea. Para dominar los cielos, Estados Unidos cuenta con una amplia gama de aviones, como bombarderos estratégicos, cazas de quinta generación, apoyo aéreo cercano para las tropas en tierra, aviones de carga, reconocimiento y vigilancia, entre otros. Existe una anécdota que afirma que la fuerza aérea más grande del mundo es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, seguida por la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. En realidad, la fuerza aérea más grande es la de Estados Unidos. La segunda más grande es la aviación del ejército de Estados Unidos. La Fuerza Aérea Rusa es la tercera más grande, dejando a la Marina de los Estados Unidos en cuarto lugar. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ocupa el séptimo lugar. El ejército estadounidense puede desplegar más de 13.000 aviones, mientras que su rival más cercano, la Fuerza Aérea Rusa, cuenta con poco más de 4.000. Además, Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en 80 países, permitiendo que sus tropas respondan a crisis en cualquier lugar en pocos días. En las últimas décadas, se ha puesto cada vez más énfasis en el uso de drones no tripulados, que permiten al ejército estadounidense enfrentarse a sus enemigos desde cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, una muestra clara de la ventaja tecnológica que Estados Unidos tiene sobre muchos de sus oponentes. La clave para la proyección de fuerza estadounidense es la industria y la logística. Debido al aislamiento geográfico de Estados Unidos de muchos conflictos mundiales, se han desarrollado extensas cadenas logísticas. Hoy en día, la gran mayoría de los militares se dedican a labores de logística y apoyo, en vez de servicio en el frente. Donde quiera que se desplieguen los estadounidenses, tendrán la comida, la munición, el combustible y todo lo que necesiten para completar su misión. El gasto militar estadounidense permite aplicar lo que se ha denominado conmoción y pavor, un término que se popularizó durante la invasión de Irak en el año 2003. Los enemigos se ven abrumados con un inmenso poder de fuego y hardware de vanguardia, que es casi imposible de resistir en un enfrentamiento directo. Donde quiera que se desplieguen soldados estadounidenses, casi con seguridad tendrán a su disposición algunos de los avances tecnológicos más altos disponibles, respaldados por una extensa cadena de logística que supera con creces a prácticamente cualquier poder rival. Alemania. Durante ambas guerras mundiales, Alemania inició el conflicto utilizando avances rápidos, lo que les valió una reputación de Blitzkrieg o guerra relámpago, aunque nunca usaron ese término en ningún contexto oficial.
No obstante, en los dos casos, los triunfos tempranos llevaron a Alemania a tomar una posición más defensiva, resistiendo los contraataques de la Entente y los aliados. Durante la Primera Guerra Mundial, después del éxito inicial del Plan Schlieffen, el ejército alemán creó una elaborada red de trincheras, fortificando grandes extensiones del frente occidental con capas de defensas. Tras sufrir grandes bajas al inicio de la guerra, el alto mando alemán desarrolló una defensa en profundidad por capas. Llamada defensa elástica, la doctrina pedía permitir el ataque del enemigo, aumentando gradualmente la intensidad de la resistencia hasta que el enemigo se sobreextendiera, y luego lanzar un contraataque que rechazara al enemigo, minimizando las bajas alemanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes construyeron una red elaborada de fortificaciones, en lo que se conocía como el Muro Atlántico, a lo largo de la costa atlántica para repeler cualquier invasión aliada por mar, y la línea Siegfried, que se extendía entre la frontera de Francia y Alemania. El enfoque principal de ambos diseños eran los búnkeres defensivos, inmóviles, construidos para soportar casi cualquier ataque enemigo. Por lo general, estaban hechos de hormigón reforzado, que podía tener varios metros de grosor, con troneras para ametralladoras, morteros y otras armas. Se ubicarían estratégicamente alrededor de pueblos, ciudades y líneas de trincheras, a menudo en la pendiente inversa de una colina. Esto limitaba el alcance de las armas del búnker, pero la ventaja de la sorpresa compensaba la pérdida de alcance. Un búnker o casamata bien reforzado podría resistir un golpe directo de artillería pesada y posteriormente bombardeo aéreo. Estos búnkeres estaban tan bien hechos que en numerosas ocasiones las fuerzas enemigas los eludirían durante su avance, dejando los búnkeres y casamatas como islas de resistencia en un mar de enemigos. Las fuerzas alemanas también hicieron uso de pequeñas posiciones fortificadas para un solo hombre conocidas como Tobruks después de la ciudad libia, que fue el sitio de un importante asedio en la Segunda Guerra Mundial. Estas estructuras de concreto circulares permitían al ocupante un campo de fuego de 360 grados con su ametralladora. Algunos Tobruks estaban abiertos arriba, pero otros búnkeres individuales tenían torretas de tanques, dando al ocupante mayor protección. Aunque las fuerzas mecanizadas de movimiento rápido pueden haber recibido la mayor atención, fueron las extensas posiciones defensivas que empleó Alemania las que fueron un componente clave en la estrategia militar general de Alemania. China. Durante la Guerra de Corea, las tropas de la Organización de las Naciones Unidas rechazaron a los norcoreanos de sus vecinos del sur. A medida que avanzaban hacia el norte, se encontraron con soldados chinos que se lanzaron contra el enemigo en una ola de cuerpos, abrumándolos con la simple superioridad numérica. ¿Es esto preciso o un malentendido de las tácticas chinas? Como una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, China tiene una larga historia de guerra contra amenazas internas y externas. El arte de la guerra de Sun Tzu es ampliamente considerado como uno de los primeros manuales militares en el mundo que se puede rastrear hasta el siglo V a.C. Otras innovaciones en el desarrollo militar tienen sus orígenes en China, especialmente la pólvora, que ha tenido posiblemente más impacto que cualquier otro invento. Hoy en día, China tiene el segundo gasto militar más grande después de los Estados Unidos y tiene el ejército más grande del mundo en términos de número y está ampliamente entrenado en armas combinadas utilizando infantería, fuerzas blindadas, poder aéreo, fuerzas navales y unidades de operaciones especiales, así como una gran reserva de armas nucleares en caso de que surja la necesidad. Entonces, ¿de dónde vino la idea de masivas olas de reclutas cargando contra el enemigo, lanzando hombres al enemigo hasta que se quedan sin munición? China tiene una población enorme y hasta principios de 2023 fue el país más poblado del mundo. Con alrededor de una quinta parte de la población mundial viviendo en China, existe una percepción preexistente de que tienen mano de obra de sobra y son capaces de absorber bajas que paralizarían a otras naciones. La reputación de las fuerzas chinas utilizando tácticas de oleada humana comenzó durante la Guerra de Corea. Los soldados chinos se agrupaban contra posiciones enemigas e intentaban tomarlas con el peso de los números. Para aquellos que recibían tal asalto, parecía como si interminables oleadas de infantería china se estuvieran estrellando hacia ellos. En realidad, las tácticas chinas eran mucho más sofisticadas. En la oscuridad, los equipos de infiltración se acercarían sigilosamente al enemigo y ante una señal preestablecida, como una corneta o un gong, avanzarían intentando tomar la posición mediante el shock y la violencia de la acción. Sin embargo, si la acción fallaba, otro equipo de infiltración haría su intento, repitiendo el proceso, aunque sin el elemento de sorpresa. Mientras tanto, otras fuerzas intentarían flanquear al enemigo y atacar desde atrás.
Debido a las malas comunicaciones, este proceso puede repetirse una y otra vez, sin importar las bajas, dando a quienes lo enfrentan la impresión de que están siendo asaltados por oleadas de tropas chinas. Esto fue exacerbado por los periodistas que informaban sobre la guerra y querían dar la impresión de que las fuerzas estadounidenses y otras de la Organización de las Naciones Unidas estaban siendo abrumadas por hordas de soldados enemigos. Aquellos que enfrentaron tales tácticas sabían que era diferente, con los soldados estadounidenses comentando sarcásticamente cuántas hordas hay en un pelotón chino. Rusia y la Unión Soviética. Rusia y la Unión Soviética fue y es la nación más grande del planeta, con vastas extensiones de territorio. También alberga una gran población en comparación con otras potencias europeas. Para sus enemigos, como los franceses durante la era napoleónica, o los alemanes en el siglo XX, luchar contra Rusia o la Unión Soviética era una travesía interminable a través de entornos hostiles, enfrentando oleadas tras oleadas de obstinados defensores, siendo desgastados con el tiempo en una guerra de desgaste interminable. ¿Pero es esto cierto? Es cierto que Rusia es una masa de tierra titánica, e invadir la nación requiere una logística extensa y marchar sobre un territorio aparentemente interminable. En palabras del comandante del Grupo de Ejércitos Sur, Gerd von Rundstedt, la vastedad de Rusia nos devora. Las condiciones climáticas, como el profundo barro en otoño y los severos inviernos, agravaron los problemas ambientales y paralizaron a los ejércitos invasores en su camino. Mientras lidiaban con estas condiciones, estarían sujetos a enjambres de soldados rusos o soviéticos que los abrumarían con ataques de oleadas humanas y el peso de números aparentemente interminables. No obstante, el último segmento no es del todo exacto. A pesar de la extensión territorial de Rusia, la gran mayoría de la población e infraestructura vive al oeste de los montes Urales. Aunque impresionante en un mapa, es imposible retirar a toda la población, así como la infraestructura vital más al este, aunque los soviéticos sí trasladaron muchas fábricas a estos lugares más seguros. Durante la Operación Barbarroja, la Unión Soviética enfrentó una grave crisis, ya que las fuerzas de la Wehrmacht capturaron vastas áreas de territorio, matando o capturando a millones de soldados del Ejército Rojo. La infame Orden 227 de Joseph Stalin, apodada la Orden de Ni un paso atrás, emitida en julio de 1942, exigía que las fuerzas soviéticas mantuvieran su posición. Para citar la orden directamente, cada comandante, cada soldado y oficial político tiene que darse cuenta de que nuestros recursos no son infinitos. Stalin declara abiertamente que los soviéticos no pueden retroceder infinitamente y que cada terreno tomado fortalece al enemigo y debilita el esfuerzo de guerra soviético. La mayor parte del texto explica por qué era tan importante que mantuvieran su posición y no continuaran retrocediendo más profundamente en territorio soviético. Se pensaba que en batalla, los soldados soviéticos se lanzaban contra el enemigo en grandes oleadas, frecuentemente desarmados. Esto es un grave malentendido. La principal doctrina soviética se conoce como batalla profunda, que es similar a la Blitzkrieg alemana, utilizando asaltos frontales masivos para romper las líneas enemigas, penetrando profundamente en territorio enemigo. Durante las primeras etapas de la guerra, los soviéticos estaban a la defensiva y sufrieron bajas masivas. El Ejército Rojo estaba desorganizado, especialmente en áreas rodeadas por la Wehrmacht, lo que llevó a asaltos descoordinados contra posiciones alemanas preparadas con comunicaciones limitadas y oficiales y soldados inexpertos. Algunos de los que participaron en los asaltos eran tripulaciones de armas pesadas que a menudo no tenían un arma secundaria, o tropas del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos armadas solo con pistolas, lo que daba la impresión de cargar sin armas en la confusión de la batalla. Estos mitos entraron en la conciencia popular basados en memorias escritas después de la guerra y reforzados por películas de Hollywood que dramatizaban la falsa noción de interminables oleadas de rusos y soviéticos lanzándose al enemigo sin armas. Vietnam. Todo es diversión y juegos hasta que los árboles empiezan a hablar vietnamita. Cuando los franceses y más tarde los estadounidenses y otras naciones aliadas buscaron influencia sobre la pequeña y empobrecida nación de Indochina, más tarde llamada Vietnam, poseían algunas de las armas más avanzadas disponibles en ese momento. Enfrentándolos, estaban guerrilleros mal equipados que de alguna manera lograron detener a las superpotencias mundiales. El terreno de Vietnam está lleno de densas selvas, montañas escarpadas y extensos arrozales que dificultan el viaje incluso en las mejores circunstancias. Los vietnamitas, que lucharon contra los invasores extranjeros, aprovecharon al máximo esto, moviéndose rápidamente y en silencio por la selva,
apareciendo donde menos se les esperaba, golpeando a sus enemigos antes de desvanecerse de nuevo en la jungla sin dejar apenas rastro. Los estadounidenses y otros confundidos los perseguirían torpemente sin éxito. Un elaborado sistema de túneles, algunos extendiéndose por kilómetros bajo tierra y supuestamente capaces de resistir ataques directos de un B-52, ayudaba a su habilidad para aparentemente desaparecer en el aire. Estas instalaciones subterráneas elaboradas incluían cuarteles, instalaciones médicas, almacenes, fábricas de armas, cines y otros lugares de entretenimiento. Las entradas a estos túneles estarían bien ocultas y prácticamente indetectables. En caso de ser descubiertos, colapsarlos o robarlos era imposible, ya que el sistema de túneles era demasiado extenso para ser simplemente neutralizado de esta manera. La única forma de lidiar con estas instalaciones subterráneas era la ingrata tarea del rata de túnel, arrastrándose en los oscuros espacios desconocidos con una linterna y una pistola. Los vietnamitas también utilizaron ampliamente trampas explosivas. Cualquier cosa, desde fosos con estacas para empalar el pie de un soldado desprevenido, hasta cables trampa conectados a granadas u otros explosivos, y una gran variedad de dispositivos ingeniosos, todo ello obligaba a los estadounidenses y otros enemigos a vivir en un estado de paranoia casi constante. En un enfrentamiento militar directo, las fuerzas vietnamitas casi seguramente perderían. Simplemente no había forma de que pudieran resistir el masivo poder de fuego que sus enemigos tecnológicamente superiores podían usar contra ellos. Sin embargo, no necesitaban ganar una batalla directa. Su enfoque principal era el tiempo y la moral. Con cada día que pasaba, más soldados estadounidenses llegaban a casa en ataúdes o lisiados de por vida, erosionando la voluntad estadounidense de continuar el conflicto. Hasta las derrotas serían triunfos. En 1968, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron la ofensiva del Tet, un ataque coordinado contra instalaciones militares estadounidenses y survietnamitas en todo el país. El centro de esto sería un ataque a la embajada en Saigón. Aunque este ataque y el resto de la ofensiva del Tet fue un desastre en términos militares, finalmente fue una victoria. Ver la embajada estadounidense violada de tal manera, junto con las imágenes diarias de los brutales combates, agotó la voluntad del público estadounidense de continuar con el conflicto. Al final, los vietnamitas no necesitaban ganar una victoria militar, sino más bien una política. Francia. Francia tiene una reputación desafortunada y completamente falsa de ser una nación de cobardes, cuyos soldados se rinden a la primera oportunidad. Sin embargo, los franceses poseen uno de los registros más distinguidos en la historia militar. En la actualidad, el ejército francés utiliza los principios de velocidad, mando descentralizado y ataques precisos con pequeños números de tropas altamente motivadas. Esta doctrina contrasta fuertemente con los golpes de mazo de otras grandes potencias mundiales, como sus aliados de la OTAN, los Estados Unidos. Esto fue una respuesta deliberada a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde las tropas francesas se enfrentaron cara a cara con sus adversarios en batallas directas, resultando en pérdidas catastróficas. Cuando el territorio francés está potencialmente amenazado, como durante la Guerra Fría, la doctrina francesa se centró en el principio de que una buena defensa era un fuerte ataque. Conscientes de que enfrentarse directamente a una invasión del Pacto de Varsovia sería desastroso, los planificadores franceses apostaron por la velocidad, movilidad y audacia, utilizando agresión y violencia de acción en ataques inspirados en la Blitzkrieg contra el enemigo. Se dio mucha libertad a los subcomandantes franceses para tomar decisiones, y se fomentó una cultura de audacia y toma de riesgos. Esto está diseñado para mantener la capacidad de actuar agresivamente contra las amenazas, mientras también se mantiene flexible a las condiciones siempre cambiantes en el campo de batalla, sin tener que pedir permiso a una cadena de mando lenta. Como resultado, el ejército francés priorizó la calidad sobre la cantidad, con un pequeño número de tropas capaces de golpear con precisión en lugar de intercambiar golpes con el enemigo en enfrentamientos directos, utilizando la mínima cantidad de fuerza necesaria para completar el objetivo. En un ejemplo, en 2007, un gran avance rebelde en la República Centroafricana fue detenido en seco por alrededor de 100 tropas y 2 aviones de combate. Esta doctrina es muy rentable, limitando la cantidad de recursos gastados en un compromiso particular y reduciendo el número de posibles bajas. Al elegir sus batallas y utilizar sus fuerzas existentes con precisión quirúrgica, el ejército francés puede golpear muy por encima de su categoría de peso y vincular números limitados al máximo grado posible. Cuando las naciones van a la guerra, utilizan una multitud de métodos para ganar la victoria. Ya sea un estereotipo o basado en la realidad, hay tantas formas de ganar como naciones y culturas en el planeta.